34 minutos. Nos vamos a meter en el tema del femicidio de Tamara Silva en Puerto Madryn, cobertura de la Namucurá, desde que trascendió la noticia, digamos, la semana pasada, hace 2 viernes, ¿no? El que pasó el anterior, es que se conoció el lamentable desenlace tras la desaparición de Tamara por 2 días. Después se encontró el cuerpo en la zona de Cerro Avanzado. Por esto fue detenido Hernán Solvas, a todas luces el autor material del asesinato, o sea, del femicidio de Tamara Silva, a quien no conocía, había conocido en esos días, en esas horas. Todavía no hay, por lo que se sabe, móvil de por qué la mató. Parece ser poco importante a veces, digo, para estos tipos, ¿no? Lamentablemente. Es un hecho que conmociona y que, bueno, nos hace reflexionar a todos y todas acá en Puerto Madryn en particular, pero en general también a nivel provincial. Hay muchas aristas para entrar al tema, más allá de la investigación policial. En los últimos días, aquí al aire, el viernes, hemos entrevistado a su hermana, aquí al aire, a Florencia Silva, entrevista que encuentra en el canal de YouTube y en las redes de la Namucurá. Digo, para haciendo el recorrido de la cobertura, ¿no? Durante las redes usted se enteró que el último fin de semana hubo una marcha por pedido de justicia en la ciudad de Puerto Madryn, y desde allí también obtuvimos el testimonio de Belén, una de sus amigas, que vamos a escuchar en un ratito. Ahí Marco ya lo tiene en punta, pero primero vamos a ir con lo más actual, si se quiere, en vivo. Está compartiendo este bloque con nosotros Alejandra Concina, compañera casi de la casa, diríamos, concejala de Unidos y Organizados. Es además en las últimas horas confirmada como candidata a intendenta por este espacio para las elecciones locales aquí en Puerto Madryn. Y además, y como es habitual, hay que decirlo, participó de la marcha el sábado en pedido de justicia de Tamara Silva. ¿Cómo andás, Alejandra? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. La escuchamos medio lejos, no sé si es Alejandra o somos nosotros. Ahí vamos a ir acomodando mientras transcurra la entrevista. Alejandra, bueno, primero, antes de meternos en la consulta que te queremos hacer por tu rol institucional y que nos puedas ayudar sobre todo a pensar esto, contanos un poco la impresión que te dejó haber participado de la marcha en el pedido de justicia por Tamara. Sí, la primera impresión, digamos, es que poca gente, ¿no? Es verdad, era un día muy frío, digamos, la verdad que no, la situación en general no ayudaba, pero, digamos, me parece que lo que nos pasa en situaciones de femicidio en general o situaciones de violencia, digamos, es como una conmoción en el momento que sucede, genera bronca y por eso la primer marcha fue mucho más masiva. Sí. Pero bueno, después es como que se relaja todo y volvemos a la normalidad, a la triste normalidad, en donde quedan peleando las víctimas, no digo en soledad porque hay acompañamiento de distintos sectores, pero digamos, obviamente con mucha menos fuerza. Sí. Y me parece que, sí, decime. No, sí, te estoy escuchando. No, y me parece que en ese sentido tenemos que todos y todas, en cada lugar que le toca a cada uno, aportar, digamos, soluciones estructurales a estos temas, ¿no? Por supuesto, eso no significa que se tomen un montón de medidas y se puedan evitar, porque muchas veces son situaciones en donde obviamente la víctima y el victimario están en una situación, porque la particularidad de estos casos es que en soledad, ¿no? En lugares o privados o alejados, o digamos que no se puede prevenir demasiado, digamos. Pero sí me parece que es una problemática muy compleja que por lo tanto hay que abordarla con la complejidad que ello requiere, ¿no? Entonces, cuando estamos en una situación de femicidio, que es la violencia
más cruel porque se trata de la vida de las personas, pareciera que, bueno, no hay solución. Y en realidad, digamos, el tema de la violencia tiene mucho más que ver con cuestiones de prevención y culturales de la sociedad Sí. que hay que abordar de diferentes lugares, ¿no? Sí, sí, coincido Alejandra con todo. A veces cuesta por ahí entender, aunque a otro dirá, bueno, siempre fue así, ¿no? Esto de, bueno, al principio con la conmoción sale un montón de gente a la calle, después cada vez somos menos, y es verdad, y después somos casi siempre los mismos, ¿no? Que vamos en las distintas causas mirándonos, Ujú. saliendo a la calle. Eso también es cultural, me parece. También es, digo, salir a la calle es todo un evento, ¿no? Un pasaje al acto de un montón de sentimientos. Porque ¿qué estamos haciendo ahí mirándonos la cara? No quiero poner muy profundo, ¿no? En el tema, pero también, porque si vos mirás bien ayer, perdón, el sábado era sobre todo familia y amigos y algunos vecinos y vecinas más de Puerto Madryn. Lo que quiero, no me quiero poner también, qué sé yo, tan... que lo quiero preguntar porque realmente me llamó la atención y no lo quiero omitir, es el poco acompañamiento institucional. Creo que vos fuiste la Ujú. única representante institucional en este caso del municipio de Puerto Madryn, eh, que estuvo presente, ¿no? Y Ujú. no quiero limitarlo exclusivamente a lo institucional, aunque es lo obligatorio, si querés, o lo sustancial, pero también tampoco estuvieron, tampoco acompañaron, por lo menos de una manera muy contundente, algunas organizaciones que supuestamente están en estos temas, ¿no? A mí me llamó eh, mucho la atención. Y hablando con compañeros, es más una reflexión que una pregunta, Alejandra, a ver qué pensás vos también como compañera. Me decían, y me pareció interesante la mirada, cómo influye esta cuestión de clase en el tema, ¿no? Te traigo todo esto a la mesa para ver qué pensás vos. Sí, me parece bueno que cada uno sabrá dónde, cómo participar, cómo manifestarse Hmm, y quizá el compromiso o no respecto a estas situaciones. Yo lo que creo es que lo institucional, más allá de acompañar a la marcha, es importante que esté resolviendo los temas, ¿no? Y quizá hay una lógica ahí de que le vayan a pasar factura respecto a lo que no se está haciendo, digamos, ¿no? Porque yo creo y me cuesta mucho hablar de estos temas porque me sí. parece que hay como un límite finito Sí, vos entre decís, no la quiero hacer crítica política. constructiva Claro, y la utilización política de estos temas, claro. entonces me parece delicado, digamos, ¿no? Eh, pero, pero me parece que lo que tenemos que hacer, los que tenemos responsabilidades en el Estado de distinta índole, digamos, de distinta responsabilidad, depende del lugar que nos toca, es intentar accionar, digamos, ¿no? En este Consejo se ha discutido y se ha tenido la mirada de llevar adelante el dispositivo de género que está también en el Plan Nacional, que tiene que ver con crear un centro integral para las mujeres y disidencias y niñeces en este caso. Se avanzó en una decisión de reformar el mini hogar que deja de tener la función porque pasa a tener otro formato la situación de las niñeces, que no es institucionalizarlas, digamos, y ese edificio se planteó modificarlo para generar este centro. Ahora, volvemos otra vez al tema de las decisiones, ¿no? ¿Qué prioridad se le está dando a esta situación? Más allá que hay un llamado a licitación, que no sé en qué estado está, se anunció en su momento, pero no hay novedades, porque son situaciones urgentes, digamos, ¿no? No podemos estar esperando a que pase tal o cual cosa para resolver los temas. Y el centro integral me parece que es importante porque, como te decía, una de las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, que es una situación muy compleja, uno dice, bueno, sucede una situación que denuncie, ¿no?
es lo que correspondería. Bueno, que una mujer que vive en una casa con un violento, que vive situaciones de violencia permanentes, denunciar implica volver a su casa con el violento, porque más allá que se dispara un dispositivo de restricción de acercamiento, después los controles para que eso suceda, después la situación económica que tiene que resolver la mujer, porque en general el sustento económico viene de parte del hombre. Sí. O sea, hay un sinnúmero de cosas a resolver en un momento que la mujer también está en una situación de vulnerabilidad psicológica, digamos, las compañeras que están permanentemente en el centro, digamos, en el dispositivo que tenemos nosotras desde el consultorio jurídico gratuito, lo que nos dicen es que se hace la denuncia, se dispara la restricción, pero después la mujer vuelve a su casa y el marido normalmente vuelve y se vuelve a reconciliar, entre comillas, porque sabemos que hay toda, ¿no?, una violencia psicológica que hace que no lo voy a hacer más, y bueno, todo lo que ya sabemos. Y bueno, y termina muchas veces en situaciones, bueno, como la que pasó el otro día, que no es esta la situación en particular de relación, pero son situaciones de violencia que terminan muchas veces en femicidio, ¿no? Ahora, Alejandra, buen día, Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pensando justamente en este final que decías de que no sería como esos casos que venías mencionando como un patrón, ¿no? Y para tratar de clarificarnos Sí. a nosotros, en la medida obviamente de lo que nos puedas clarificar, pero sobre todo, como siempre decimos, clarificar a la audiencia. Porque pienso también que en este episodio, donde obviamente hay una víctima, hay una familia, hay un dolor que es irreemplazable, y entraríamos en un montón de frases hechas. Sí. A diferencia de lo que vos mencionás, y para ver en ese caso cómo se activan los diferentes protocolos, y no solamente en la ciudad, sino en la provincia, recordando también algunas cuestiones, ¿no? El gobernador desde hace mucho tiempo tiene al menos 2 o 3 pedidos de juicio político. Uno sobre El más sostenido tiene relación con la subejecución de presupuestos en cuanto a políticas de género. Sí. Y está hecho además por la madre justamente de una víctima. Estamos hablando de Evelyn Ler, una joven de Trelew. Archie Phillips, el femicida, condenado. La situación de o cómo se termina generando, ¿no? Lo de Tamara no sería, o por lo menos habría un conocimiento relativo, pero tenemos entendido que esta persona tenía exposiciones o denuncias. No sabemos entonces si hay causas que fueron prosperando para llegar a ese paso que tiene que ver con la restricción, ya haya sido en su momento con Tamara o con otras posibles víctimas. En definitiva, la consulta es, dicho esto tipo panorama, ¿cuáles son los dispositivos tanto desde el Consejo Liberante, la legislatura, los poderes ejecutivos municipal y provincial, y obviamente la propia justicia, para que haya, porque también se habla mucho de la restricción y del botón antipánico, que en este caso tal vez tampoco hubiera aparecido como una posibilidad? ¿Cuáles son los resortes que tienen, sobre todo las mujeres, como decís vos, más vulnerables por una cuestión de situación social? Mirá, los resortes son en el Ejecutivo. Lo que pasa que funcionan muy desarticuladamente para nuestro gusto. El primer tema digamos, que se dispara en esta situación cuando Tamara desaparece y no vuelve a su casa y se alerta a la familia, es que la denuncia no se la toman inmediatamente, ¿no? Hay que esperar, quizás se fue por queriendo, quizás no sé qué, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las primeras cosas que hay que cambiar. Es decir, Pero eso, perdón, Alejandra, no había cambiado. No, pero aparte de eso, perdón, No. excede también al género, porque vamos a cumplir Claro. 5 años del caso de la desaparición de Gastón León, y hay ahí como una especie de gris en cuanto al tema de que tiene que pasar determinada cantidad de tiempo, se pierda un niño, se pierda una mujer, o se Yo pierda entendía que eso había un cambiado. hombre, No. con respecto a la famosa denominación de búsqueda de paradero, ¿no? Pero Claro, perdóname, claro, vos no, hablabas de los eso- resortes que se tienen que ir activando.
Y claro, porque, digamos, acá en este tipo de casos el tiempo es clave, ¿no? Claro. Vos fijate que después, para reconstruir ya lamentablemente cómo fue la muerte de Tamara, se accedieron a un montón de cámaras en donde se veía cómo se llevaba, dónde iba el vehículo que se transportaba esta persona Hmm. y el asesino de Tamara, y para decirlo con todas las letras, pero nosotros, más que reconstruir el hecho, hubiese estado bueno reconstruir hacia dónde la llevó. La verdad que no tengo información, pero seguramente en muchas situaciones se podrían prevenir estos asesinatos actuando inmediatamente, digamos. Me parece que hay probadas muestras de que es necesario. Y bueno, seguramente en algún caso se encontrará y se fue a su casa o se fue a lo de un amigo. Bueno, listo, no fue nada. Pero digamos, me parece que la policía está para cuidarnos y para accionar en el momento que se requiere. Pero Si para después ser más puntuales, fue una falsa alarma, pero perdóname, digamos, necesitamos accionar rápido. perdóname la interrupción, Alejandra. Estamos hablando con Alejandra Goncina, concejala de la ciudad de Puerto Madryn. Pero para ser más puntuales en esto de los resortes institucionales, ¿no? Porque no es tu caso, recién lo describía Fabricio en cuanto al tema de estar participando, no solamente en las movilizaciones, sino en diferentes comisiones, pero hay una cuestión que tiene que ver con los resortes institucionales en donde a veces justamente quienes componen esos resortes institucionales parecen comentaristas de la realidad. Por ejemplo, para que la gente sepa y para que sepamos, dentro del Consejo Liberante o dentro del Poder Ejecutivo, para no irnos a la provincia, hay una Sí. comisión, hay un espacio en donde No, en cada el tanto Consejo se Liberante recoge, no. pero digo esto, quiero saber esto, se recoge la información con la Comisaría de la Mujer, cuántas denuncias hicieron, a quiénes se denunciaron, porque Solvás, digamos, teóricamente tenía distintas denuncias por acoso, y esto nos llega de diferentes fuentes, pero capaz que no tenía ninguna causa abierta, ¿no? Entonces ahí no hay un antecedente penal que haga que uno siga ese caminito, pero esa información, digo, ¿la coteja alguna comisión, algún espacio, como nos reiteramos, institucional? A ver, los que intervienen en todas estas, por un lado tenés la policía, digamos, la comisaría en donde se debe hacer la denuncia, tenés el área de protección de derechos dentro del municipio que depende del área de desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en donde hay un área específica de género y en donde deben articular con la Defensoría de la Justicia y con el hospital si eventualmente requiere de alguna atención, ¿no? Sí. Digo, en caso de abuso, en caso, bueno, en distintas situaciones propias de violencia, obviamente se requiere atención en salud, pero además esa atención van a recabar pruebas para después comprobar el delito, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese dispositivo y además una contención psicológica. Por eso hago tanto hincapié en el Centro Integral de la Mujer, porque lo que pasa normalmente es que vos es como que vas pateando a la persona, bueno, andá y hace la denuncia, manejate, ¿no? Entonces va la persona a hacer la denuncia, que en general en esas situaciones funciona, digamos, todas las colectivas de género que trabajan acompañando a la persona para ir a hacer la denuncia, porque muchas veces no se la toman, digamos, depende de quién te toque, quién te atienda, te toman la denuncia o no te toman la denuncia. Imagínate una mujer golpeada que sale de su casa huyendo, va a un lugar y le dice, anda para allá a hacer la denuncia. Vas allá, no te toman la denuncia. O sea, el dispositivo se rompe en el medio, digamos. Por eso es tan importante este centro integral, porque lo que debería resolver ese centro es que todos los representantes de los distintos estamentos del Estado que inevitablemente tienen que participar en compleja situación de violencia, estarían funcionando todos en un mismo lugar. Es decir, hay una situación de violencia, la mujer va a centro integral. Ahí lo primero que pasa tiene una contención psicológica, porque la mujer que sale de esa situación no está queriendo relatar a un policía qué es lo que pasó, porque además tiene que decidir si quiere hacer la denuncia, porque depende cómo sea la situación, tiene que volver a esa casa. Entonces, tiene que haber un lugar en donde la reciben y primero tiene una contención psicológica. Después tiene un asesoramiento legal,
porque la mujer tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, pero con el acompañamiento que corresponde. En el mismo lugar tiene que haber una atención de salud si requiere ser revisada y atendida. En el mismo lugar tiene que tener un alojamiento para poder quedarse ella con sus niños o niñas si es requerido. Y en el mismo lugar, si ella lo decide, tiene que tomarle la denuncia. O sea, todo eso pasa en un mismo lugar, articulando con los distintos estamentos del Estado que deberían tener su representación ahí o eventualmente ser convocados para tomar la denuncia o hacer lo que corresponda. Ese dispositivo permite que la mujer pueda tener contención todo el tiempo y que además las distintas instituciones se comprometan a seguir el caso, que no quede, bueno, la mandé para allá y ya está, me olvidé, si fue, no fue, si la recibieron, si le tomaron la denuncia, si la atendieron, ya no es mi problema. Bueno, sí es el problema. Tiene que haber alguien que nosotros creemos que tiene que ser en cabeza del Estado municipal, que lleve la secuencia del caso y que todo lo que se supone que viene la mujer, se hace la restricción de acercamiento, puede volver a la casa de manera segura, bueno, tiene que haber un acompañamiento para estar verificando que eso suceda, para que no vuelva el agresor, para acompañarla en términos económicos. Existen ahora un programa de acompañar del Ministerio de Género Nacional, en donde establecen una asistencia económica durante un periodo de tiempo mientras esta situación sucede. Digamos, hay un montón de dispositivos, incluso hay un registro único de denuncias a nivel nacional, en donde todas las denuncias, sean en el lugar que sea, recaen en un mismo lugar para justamente saber los antecedentes de esta persona cuando suceden estas cosas. Entonces hay un montón de cosas que se van haciendo, pero si no hay un seguimiento integral en un lugar que haga el seguimiento, que vayan funcionando todos estos dispositivos que se tienen que articular, es muy difícil que las cosas funcionen como corresponde, digamos, ¿no? Estamos escuchando a Alejandra Concina, es concejala de Unidos Organizados y candidata a intendenta de la ciudad de Puerto Madryn. Estamos hablando del femicidio de Tamara Silva, con la mejor de la predisposición, como siempre. Alejandra se sumó a esta mesa para aportarnos un poco de claridad y el caminito institucional que tienen este tipo de casos. Yo te quería preguntar, primero Alejandra, por ahí yo estoy errado, pero yo tenía claro esto de que ya no hay que esperar más para 24, 48 horas, no te pueden hacer esperar más. Y lo busqué y así dice también de manera oficial en sitios a nivel nacional, ¿no? Que se espera 24, 48 horas, no va más y que te tienen que tomar sí o sí la denuncia. Y si se niegan a hacerlo, tenés que señalarlo y denunciarlo. Hay varios teléfonos, como por ejemplo el 101, que hacen un seguimiento integral del caso. O sea, lo que hay evidentemente es una desinformación de la gente que tiene que tomar la denuncia, ¿no? Eso lo quería aclarar porque para que no se preste a la confusión, ya que estamos hablando de eso. En las páginas de nacionargentina.gov.ar dice: hacer la denuncia de forma inmediata, no hay que esperar 24 ni 48 horas. Podés denunciar en la comisaría, fiscalía o juzgado más cercano, solicitar una copia de la denuncia, están obligados a tomártela en el momento. Si se niegan, llamá de forma gratuita al 134 para dar aviso. Claro, pero ahí hay un detalle. Te pueden tomar la denuncia, pero no salen a hacer la búsqueda hasta que pase ese tiempo, Ah, digamos. Entonces ese es el problema, claro. ¿entendés? Más allá que muchas veces no quieren tomarle las No, denuncias. eso o ni sea, hablar. Porque una cosa es la letra escrita y otra es lo que pasa en la realidad, ¿no? Mm. Entonces, por eso, digamos, el acompañamiento institucional en todas estas situaciones hace que esos vericuetos digamos, no existan, o por lo menos evitarlos, Sí, sí. digamos, ¿no? Y después, la otra cosa que quería complementar, porque me parece Sí. importante también, porque estos dispositivos de violencia son necesarios por lo que estamos viviendo, pero lo que estamos teniendo que fomentar es trabajar fuertemente en la prevención. Y en la prevención es en las escuelas con la educación sexual integral.
la cantidad de casos de abusos que han salido a la luz a partir de que los niños y niñas entienden que lo que le está pasando es un abuso, digamos, la verdad que nos da cuenta de que la educación sexual integral es más que necesaria. Y todas las situaciones precoces de violencias, porque no la violencia simbólica, la violencia que sucede todos los días con chistes, con un montón de situaciones que se naturalizan desde las infancias, es necesario darle el debate en ese lugar, digamos, ¿no? Porque claramente es una cuestión cultural de que los hombres pueden hacer con nosotras lo que quieran y que tenemos que obedecer y que tenemos que comportarnos de tal, si no estamos instigando a que nos violen o que hagan cualquier cosa con nosotras. Entonces eso hay que trabajarlo y hay que charlarlo y hay que debatirlo y hay que dar el debate en las escuelas a modo preventivo, porque es ahí donde van a cambiar muchas cosas. Y por suerte muchas cosas van cambiando, digamos, ¿no? También hay que decir eso. A mí me parece que, qué sé yo, espontáneamente se ha dado en escuelas, por ejemplo, en la 789 se dio toda una jornada de reflexión al otro día de lo que sucedió con Tamara, concientizando sobre esta situación. Entonces, me parece muy importante y que además, otra vez, con los fondos del Estado, ¿no? Porque uno cuando, digamos, cuando lee el presupuesto, uno sabe dónde están puestas las prioridades, digamos, ¿no? Todo este tipo de campañas y todo este tipo de acciones, desde el Centro Integral en situaciones de violencia que ya suceden, más todo el trabajo preventivo que hay que hacer en territorio, porque hay situaciones de violencia incipientes que no son graves, entre comillas, pero que marcan un camino, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos abordar de manera territorial y generar charlas, capacitaciones, para las nuevas masculinidades, para no dejarlos afuera, digamos, de todo este cambio que requiere la sociedad, es un dispositivo muy complejo que requiere presupuesto. Entonces es necesario que podamos asignar el presupuesto que esto requiere para dar la importancia que requiere y no tener que, cuando las cosas suceden, rasgarnos las vestiduras, digamos, ¿no? Me parece que hay que actuar, y hay que actuar asignando presupuesto en primera medida. Bien, ahora, en este caso, más allá del caso en particular, quiero decir, vos estabas mencionando, que eso también nos interesa, algunos lugares, quiero dejarlo en claro, por lo menos a mí no me quedó muy claro porque desconozco sobre todo de la temática. ¿Cuántos son los lugares previstos acá en Puerto Madryn para entender este tipo de situaciones de violencia de género o temas de violencia de género? Bueno, en realidad es el área de protección de derechos del municipio donde debería arrancar el dispositivo. Después está la defensoría en fiscalía, digamos, ¿no? La defensoría penal. Y después, bueno, por eso te digo, y después está el área de salud, digamos, ¿no? A ver, en teoría desde el área de protección de derechos se debería derivar y acompañar, digamos. Lo que pasa que también es cierto que la cantidad de personal y la cantidad de casos que hay hace que sea muy difícil, digamos, el abordaje integral. Por eso ayudaría muchísimo este dispositivo que incluso está pensado, incorporado en el Plan Nacional contra las Violencias, para que suceda de esa manera, ¿no? Porque ahí ahorrarías un montón de tiempo, de recursos, incluso de controles, ¿no? Porque después tenés la otra parte en donde vas a un lugar a atenderte a un área de salud y depende de quién te toque, te atienden con perspectiva de género o no, digamos, ¿no? Entonces, la víctima se revictimiza permanentemente por ejemplo, en cada lugar tiene que llegar y volver a contar todo lo que le pasó, Sí. digamos, ¿no? 20 veces. Cuando de esta manera se podría hacer una sola vez con una psicóloga que después comparte la información con el resto de los organismos, sin que la víctima tenga que contar 20 veces lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que hay que tomar y que hay que de una buena vez resolver. En cuanto puntualmente al tema de violencia de género, ¿no? ¿Cuál es el lugar que debería recepcionar justamente a la mujer en este caminito que vos hiciste, contaste cómo debería ser, pero en el concreto, ¿hay un lugar que lo haga?
Sí, es en la Secretaría de Desarrollo Comunitario en Buchar y 9 de Julio. Digo, pero ahí hay un lugar para, como vos mencionaste, donde las chicas se pueden quedar, donde les pueden dar... No, No, ahí es donde no. se inicia Está el bien, camino de pero la... digo, No, eso... ese tipo de casas, Por eso, de no, lugares. perdón que me meta, pero me parece que por eso, si lo dijiste por ahí, subrayarlo, Sí, para entender el tema de qué sería el centro integral y de qué depende justamente la consolidación de ese centro integral, que ahí es donde me parece que Fabricio apunta con respecto a, bueno, en situaciones de, supongo que de mayor gravedad o que así lo amerite, tengan la posibilidad de esa cuestión. Porque aparte recordemos que el servicio de protección no solamente trabaja con cuestiones relacionadas al género, sino también estamos hablando de situaciones vinculadas con niños y con adolescentes, y que de por sí, a lo que dice Alejandra, es una cuestión de desborde por una cantidad de personal y de casos o de situaciones que se van generando. También sabemos que en muchos casos o situaciones, porque lo vivimos a diario, bueno, en algunos aspectos, no solamente en esa área, sino en otras, falta también un rigor profesional bastante importante. Pero si lo dijiste, te pedimos que lo subrayes, y si no lo dijiste de manera así sustancial, ¿qué es o qué debería ser o cómo debería funcionar y de qué depende todo ello con respecto al centro integral que mencionaste en varias oportunidades? Sí, en realidad debería funcionar en un espacio físico que está definido, Sí. que es donde hoy funciona el mini hogar. Ujú. Hay un proyecto digamos, de una obra en donde restaura todo el lugar y lo amplía y genera condiciones para que esto suceda. Eso está avanzado. Hay una licitación, tengo entendido, en curso. Ujú. No sé no escuché el anuncio si se abrió la licitación o no. Tengo entendido que no. Digamos, tenemos que avanzar rápidamente en el espacio físico para después poder armar ese dispositivo con convenios con las distintas instituciones que tienen que intervenir para que pueda funcionar o de manera permanente en el lugar o que sean convocadas a tal efecto, pero en un único espacio, digamos, ¿no? Este tema, hay algunos lugares de guarda para que las personas puedan quedarse cuando sucede esta situación. Lo que pasa que otra vez, al estar desperdigado, digamos, las situaciones de violencia, lo que vos necesitas es que la mujer se sienta en un lugar segura. Y estando en una institución en donde todo este dispositivo funciona de manera concentrada y en el mismo lugar se puede quedar alojada, y además ese lugar también está previsto para que haya capacitaciones laborales, para que después haya toda una reinserción económica, digamos, o de actividad para que las mujeres puedan independizarse a mediano y largo plazo en estas situaciones. sí. El lugar está pensado ya. Para El seguir problema es que no sé repasando, por qué. perdonar la interrupción, para seguir repasando, esto forma parte de una ordenanza que fue en su momento establecida, y el dispositivo, como mencionás, en derredor del centro integral, sería un dispositivo que esté a cargo del Ejecutivo Municipal. Exactamente, sí, sí, sí. Está a cargo del Ejecutivo Municipal, estaría a cargo del Ujú. Ejecutivo Municipal, obviamente en convenio con las distintas instituciones que deben intervenir, Claro. que obviamente son de dependencia policial, bueno, obviamente de órbita de la justicia, de la policía, de salud, digamos, hay que establecer convenios y el mecanismo de funcionamiento dentro de ese nuevo dispositivo, ¿no? ¿Cómo es la relación, volviendo a los resortes institucionales? Porque me parece que no es un detalle menor, y acá no hay voces que se alcen justamente, o no escuchamos por ahí voces que se alcen, que muchas veces suelen hacerse en torno a determinados momentos políticos y a determinadas chicanas políticas. Pero me parece que no es menor el pedido de juicio político con respecto al gobernador Arcioni, en torno a algo muy contundente, ¿no? Una persona, como lo mismo sucede en el Consejo de la Magistratura, en donde después pasa o no pasa la denuncia, puede tener una envergadura más sostenida en cuanto a pruebas, el volumen justamente de la presentación, etcétera, etcétera. Pero no escuchamos, como nos pasa en otros aspectos de temas que seguimos, relacionados con derechos humanos, mucha cosa así como de efeméride, pero no estamos muy, o por ahí nos perdemos, ¿no?, de vista
Pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, esta información se cruza con otros municipios. Hay un espacio tipo como es el CONAFE en la ciudad de Puerto Madryn, que tiene que ver con niños y adolescentes, pero vinculado al tema de género, o un espacio como el CENAF, que reúne a nivel provincial esto que mencionamos de niños y adolescentes, pero vinculado específicamente al tema de género, que involucre otros municipios, otros concejales, que anude o anide con la legislatura. ¿Hay en la legislatura un seguimiento de este tema? Mira, yo lo que sé que en todos lados existen las áreas de género, a nivel provincial también. Lo que está pasando, me parece, a nivel general, les pasa medio lo mismo, o sea, carecen de presupuesto o el presupuesto es mínimo, y entonces es como que estamos en una etapa en donde desde el punto de vista cultural y la pelea que se ha dado desde todas las colectivas feministas para poder abordar y poner sobre la agenda este tema, no es menor que tenemos Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Ahora, es como que la política ha avanzado en crear esas áreas porque culturalmente y la batalla está ganada en ese sentido, no es un tema que tenés que dejar pasar. Ahora falta el paso siguiente en donde deje de ser una especie de pantalla, tenemos área de género, para que empieces a tener incluso estadísticas locales en donde te vayan marcando cuál es la situación, ¿no? Y me parece que tenemos que avanzar fuertemente en crear todos estos dispositivos que además van de la mano con un presupuesto acorde para que eso funcione, con personal acorde para poder dar respuesta real y que no, digamos, sea simplemente me acomodo a una circunstancia del momento en donde bienvenido sea que tenemos que tener áreas de género porque es lo que corresponde y todos los sectores políticos lo han entendido, pero bueno, el paso siguiente es que las áreas funcionen. Y Y para que funcionen, esto se debate en el Consejo, porque esa es la otra cuestión, ¿no?, que uno observa, Alejandra. Muchas veces la denominada inclusive hora de preferencia, que es en definitiva donde nosotros como comunidad podríamos conocer los posicionamientos diversos, no solamente en el Consejo, pasa en la legislatura, tal vez en alguna otra medida, creería que en menor medida, pero tal vez en otra medida pasa en el Congreso Nacional. Esto está debatido, por ejemplo, puertas adentro del Consejo, ¿no? Inclusive con posiciones tal vez disímiles, etcétera, etcétera, ¿o no? y la verdad que es un consejo no deliberante ¿qué querés que te diga? O sea, hay una lógica muy nada, De de aprobar despachar. todo lo que viene del Ejecutivo y sin demasiada discusión, digamos, ¿no? Y la verdad que es una pena, porque yo creo que hay un montón de concejales y concejalas con mucha capacidad de trabajo y con mucha mirada propia y herramientas que podrían aportar a justamente enriquecer el debate, ¿no? Porque de eso se trata, digamos. Obviamente se entiende que hay una línea política y me parece muy bien, pero me parece que se podría enriquecer el debate, se podría avanzar muchísimo más. Y la verdad que no es un consejo que se debata demasiado, digamos, ¿no? Lo que se refleja en la sesión es un poco lo que pasa, digamos, ¿no? Incluso, digamos, me parece que incluso para la democracia y para el debate democrático sería mucho mejor que haya muchas más voces diferentes, y por supuesto con el objetivo de generar un consenso, digamos, ¿no? Pero qué sé yo, te digo, por ejemplo, en algún momento se aprobó el Consejo de Género y Diversidades, así como hay Consejo de Discapacidad, Consejo, Sí, y bueno, se aprobó y está buenísimo, y no está funcionando. nunca funcionó, ¿Y cómo jamás. debería funcionar? O sea, ¿cómo sería la composición? Como cuando muchas veces, bueno, de hecho, por ejemplo, el Consejo de Discapacidad o el Consejo de, como decíamos recién, del CONAF, de la niñez y de la adolescencia y de familia, independiente también si funciona o no funciona o cómo funcione, está compuesto por, bueno, una mixtura de entidades como ONG y sectores públicos. ¿Cómo debería estar conformado este consejo que mencionás en relación a el tema de género?
Bueno, la verdad que en este momento no recuerdo la conformación, pero normalmente lo que pasa son áreas del municipio, del Ejecutivo que tienen que ver con esto, Sí. y después, obviamente, instituciones y de la sociedad civil, Ujú. distintas áreas en donde forman parte de este consejo. ¿Y de qué Ahora, depende que se active este consejo que está ni y siquiera... que haya una decisión política de convocar a las distintas instituciones para conformarlo. Ujú. Y una vez que se conforma, hacerlo funcionar, porque siempre hay alguien que tiene que convocar a las reuniones. Entonces, por eso te digo, estamos como en una etapa política en donde todos sabemos, todos los espacios, que estas áreas tienen que existir, que estos mecanismos de participación tienen que existir. Después, falta la decisión política de que funcionen y que tengan una real decisión para avanzar en estos temas. Este, entonces se anuncia con bombos y platillos y después no pasa nada, digamos, ¿no? Como hay un montón de áreas que pasa lo mismo. Entonces, Sí. digamos, me parece que hay que accionar más y hablar menos, digamos, pero bueno, es un tema muy Pero es un delicado tema que de época también, Alejandra, ¿no? Que pasa en casi todas las áreas, esto, como vos mencionás, esto de hablar mucho y hacer poco o hacer al revés. El ejemplo resumido es Arcioni, ¿no? Que tuitea en el día del 8M diciendo que la importancia que tiene el tema y después a la par subejecuta las partidas, tiene un juicio político por el tema o a raíz de otro femicidio, ¿no? Porque eh, nosotros lo que decíamos el otro día era, respecto del caso de Tamara Silva, podemos meternos en el policial, podemos lamentarnos o hablar de un loco, mal dicho, de un enfermo, trastornado. Es en el caso chiquito, puntual, específico, que no explica nada y que no lleva a ningún lado. Entonces, cuando vos vas a la parte institucional, te chocás con lo que vos venís describiendo, que al fin y al cabo, en estos 15 minutos, 20 de entrevista, no sé cuánto va, es una burocracia insoportable, que no funciona, ¿no? Vergonzosa. No quiero apelar a nada, a expresarnos de esta manera, qué sé yo, pero es la verdad. ¿No? Vas a hacer la denuncia en un lugar, te llaman, eso que vos contás, te mandan al otro, ese no tiene presupuesto, te hacen esperar, no funciona, la ley dice A, pasa B, el gobernador dice C, el Consejo Deliberante no delibera. Digo, ahí está el tema. Ese es el verdadero problema de la cuestión. El resto, dejémoslo para el debate de cafetín, ¿no? Eso me parece que es lo que está sucediendo. Nada, te lo comparto porque vos de alguna manera también formás parte del Consejo Deliberante. Digo, por más que tenés otra mirada y otra actitud en la política, son dirigentes sobre los que recae esta responsabilidad que no sé si les da lo mismo. Hay una desidia muy, muy marcada. Y en el caso de Tamara Silva, por ejemplo, este femicidio es como un exponente de todo eso, ¿no? sí, yo creo que hay como una mirada bueno, lo que nos pasa en la ciudad, como que nada se puede, es así y nada se puede cambiar, digamos, ¿no? Es como que es una cosa difícil de revertir o de modificar. Sí, por supuesto que es difícil, es súper complejo, pero eso no significa que no se pueda hacer, digamos, ¿no? Me parece que en todos los órdenes de la vida uno tiene que poder ir para adelante y tratar de revertir todas las situaciones tan injustas, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso. Primero con tener la decisión política y con querer cambiarlo, y después estudiar todos los mecanismos. Nosotros sabemos que por más que pongamos el centro integral, la violencia va a seguir existiendo. Ahora, bueno, ¿qué hicimos? ¿Vamos a poder disminuirla? ¿Vamos a establecer un índice y decir, bueno, detectamos tantos casos de violencia? Bueno, tantos los pudimos revertir y hubo un trabajo con las masculinidades y no pasó a mayores y se revirtió y logramos que no escalara y logramos desarmar situaciones de noviazgos, digamos, patológicos y que, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer y que se pueden ir destrabando. Y cómo llegamos a fin de año y cuál es la situación. Una de las cosas que faltan muchísimo, situaciones de abuso ni hablar. Bueno, tenemos medido cuánto, viste, hay a veces como una sensación de que no se quiere medir para que no te dé mal, digamos, ¿no?
Y en realidad, si uno no sabe los problemas, difícil abordar las soluciones. Entonces, tenemos que poder medirlos, tener la realidad sobre la mesa, aunque duela, y tomar acciones que nos permitan revertir esa situación. Y después del año, si podemos volver a medir y algo revertimos, que no va a ser todo, por supuesto, bueno, significa que estamos en el camino correcto. Si no se revirtió nada, significa que está mal lo que hicimos y hay que volver a reformular las políticas para lograr el objetivo. Me parece que esa es la manera de trabajar, que por supuesto no es nada fácil, no es magia, pero me parece que tenemos que poder saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar, y en el medio también hacer participar a todos los sectores que vienen trabajando hace muchísimo tiempo a pulmón, tratando de buscar soluciones para tampoco inventar la rueda, ¿no? Porque no se trata de eso, Tal cual. sino se trata de poner recursos en donde son necesarios y ver si podemos lograr resultados. Yo te hago la última respecto de puntualmente del femicidio y lo de Tamara Silva, o de esta temática por lo menos que da. Por ahí si ya lo dijiste, reiterarlo, o bueno, me interesa hacer pie ahí, porque se ha difundido y hay cierta confusión del caso en particular, que me parece que va a la problemática en general también. El tema de, algo Facu te mencionó, el tema de si está denunciado y si tiene antecedentes el detenido por femicidio. La fiscalía dijo no tiene antecedentes penales, y esto nosotros lo pudimos chequear también con la familia. Lo que sí también pudimos confirmar es que sí tenía denuncias por violencia de género. ¿Eso en qué queda la denuncia de violencia de género contra el agresor? Eso me interesa saber. ¿Muere en una restricción? Digo, hay una desatención por parte de la justicia que no prestó atención a esto, y ahí hay un hueco o un agujero negro donde falla esto de la prevención que vos mencionás. Y es complejo porque vos haces una restricción. Si después la justicia no avanza en el fondo de la cuestión, la restricción no puede durar toda la vida. Entonces, ahí es donde aparecen los huecos, digamos, ¿no? Ujú. Y por supuesto la justicia, bueno, la justicia es un tema, digamos, ¿no? Bueno, acabamos no tiene que ver con violencia, pero tiene que ver con la justicia. El caso Villagra, que lo absuelven porque tienen dudas, la verdad, es un perro que tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, digamos, no sé, digamos, la verdad que la justicia no sé qué está mirando, digamos, ¿no? Está como muy alejada de la sociedad, de las cosas que están pasando, y y la verdad, bueno, y ni hablar a nivel nacional, digamos, todas las cuestiones que se han metido con las elecciones, digamos, la verdad que la justicia hay que poner la lupa sobre eso porque realmente no está haciendo su trabajo como corresponde, y necesitamos una justicia independiente con perspectiva de género y que realmente cuide a la comunidad, ¿no? Porque lo que están pasando por con la justicia es muy grave, ¿no? Eh, Perdón que hiciste, Alejandra, por ahí me decís, mira, no lo sé, y me decís dónde pregunto, pero digo, si ¿qué hay que hacer con un tipo, o con este caso, con un tipo que tiene denuncias, ¿no? Porque esto me lo han dicho desde la familia, no tenía denuncia por violencia de género, ya había acosado a otras chicas, a otras mujeres. Bueno, pero la verdad que no sé el antecedente. Ahora, el problema es que una denuncia, si después no se resuelve, porque vos podés denunciar, pero después la justicia tiene que investigar y decir sí o no, o decir, bueno, no hay suficientes pruebas. Lo Sí. que pasa normalmente es no hay suficientes pruebas, desestiman la denuncia, Ujú. digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el agujero legal que estamos teniendo, ¿no? Bien. Entonces, después, cuando pasa lo que pasa, tenía 25 denuncias y nadie dio Ahí va, a 25. eso voy. Pues me dicen, ¿Viste? no tiene antecedentes. Está bien, no tiene antecedentes, porque la Claro, justicia en tal caso no habrá avanzado, pero ya tener la denuncia es una situación y que sí, lo alerta. y sí, Digo, a mí lo que me parece en este caso, que lo que hay y no se enfoca ahí, es que se podría haber evitado si tenía denuncia de violencia de género. claro, Ya hay una alerta ahí. absolutamente, Ah, está bien. absolutamente. Está bien, estamos de acuerdo. Alejandra, ¿algo más que quieras mencionar sobre esto que no te hayamos preguntado? No, por supuesto, solidarizarme con la familia de Tamara, y por supuesto vamos a seguir atentos a que se haga justicia.
Y después, bueno, me parece que hay que trabajar fuertemente para resolver desde el Estado y poner presupuesto para resolver todos los mecanismos que necesitamos para las situaciones de violencia, pero sobre todo para las campañas de prevención, porque me parece que tenemos que hacer un cambio cultural desde Sí. las infancias, para que es lo único que nos va a permitir modificar estructuralmente lo que está pasando, ¿no? Bueno, quedará para otra próxima entrevista hablar un poco de la política local. Se vienen las elecciones, así que lo hacemos en la próxima, Alejandra. Te agradezco como siempre Bueno, la predisposición y quiero destacar eso simplemente, Alejandra, que la única dirigente con responsabilidad de cargo que había el sábado en Puerto Madryn marchando, acompañando de un lugar no de protagonismo ni de fotito, sino de un lugar sincero fue Alejandra, lo quiero mencionar. Gracias, Alejandra. no, por favor, gracias a vos. Alejandra Concina, concejala de la ciudad de Puerto Madryn, candidata a intendenta por el espacio Unidos y Organizados.